Muy buenas tardes, diputados y diputadas. Para dar inicio a esta reunión solicito amablemente a la diputada Guillermina Medina Reyes tenga bien pasar lista de asistencia a los miembros de esta comisión. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Juan Enrique Lisiaga Pineda. Presente. En la de la voz, presente. Diputada Noemí Estrella Leal. Presente. Diputada Sonia Mayorga López. Presente. Diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Presente. Diputado Eliud Ociel Almaguer Aldape. Presente. Diputada Yalil Abdalá Carmona. Presente. Hay una asistencia de 7 integrantes de esta comisión, por lo tanto existe el quórum requerido para celebrar la presente reunión de trabajo. Habida cuenta de que existe el quórum requerido para dar inicio a esta reunión, se declara abierta la misma siendo las 14 horas 42 minutos de este día 29 de junio del 2020. Ahora bien, solicito amablemente a la diputada secretaria tenga bien dar lectura al proyecto del orden del día. Con gusto, presidente. El orden del día es el siguiente. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración del quórum y apertura de la reunión de trabajo. Número 3, aprobación del orden del día. Número 4, análisis y dictaminación, en su caso, del siguiente asunto. Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción segunda del artículo 29 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 31 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. Número 5, asuntos generales. Número 6, clausura de la reunión de trabajo. Es cuanto, diputado presidente. Una vez conocido el proyecto del orden del día, procederemos a someterlo a votación de los integrantes de esta comisión. Quienes estén a favor del mismo, sírvanse manifestarlo levantando su mano. Ha sido aprobado el orden del día, de hecho, por de su conocimiento por 7 votos a favor, unanimidad. Ahora bien, una vez aprobado el orden del día, iniciemos con el análisis de la iniciativa de decreto mediante la cual se busca prevenir el contagio de epidemias a menores de edad en el interior de instalaciones de salud, aplicando rigurosos estándares de profilaxis e implementar la vigilancia de comités en instituciones de salud. Para tal efecto solicito a la diputada secretaria tenga bien preguntar a quienes integran esta comisión si desean participar sobre la iniciativa que nos ocupa y en su caso llevar el registro de las participaciones. Con gusto, presidente. Por instrucciones de la presidencia se consulta si alguien desea hacer uso de la voz. Diputada Yali. Compañeras y compañeros diputados integrantes de esta comisión dictaminadora, la iniciativa en estudio fue promovida por la diputada Susana Hernández Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 73ª legislatura, y busca que la Secretaría de Salud realice acciones de prevención de contagio provocadas por bacterias y virus en el interior de las instalaciones de salud, para lo cual deberán aplicar los más rigurosos estándares de profilaxis. Asimismo, propone que los comités de prevención de la mortalidad materna e infantil vigilen que en las instituciones de salud se implementen las más rigurosas medidas preventivas de la mortalidad infantil atribuibles a la presencia de bacterias y virus en las instalaciones. En este sentido, es preciso señalar que en nuestro ejercicio como diputados y diputadas debemos cuidar que al legislar lo hagamos bajo la característica de la abstracción de la norma, esto es, que el texto legal debe de ser una extracción de las distintas situaciones particulares para referirse a todos los posibles casos o acciones que puedan darse, por lo que debe de establecerse
como un rasgo esencial común a todos ellos. En virtud de ello, y teniendo en cuenta que las leyes deben de ser abstractas, en el fin superior de la iniciativa que se propone en nuestra consideración es contribuir a la preservación de la vida de las niñas y los niños neonatos y en edad temprana, a través de contar con un ambiente libre de contaminación en los centros hospitalarios. Es así que dicho fin ya se encuentra contemplado en la Ley de Salud Local, ya que el artículo 17 señala que para los efectos del derecho de la protección de la salud, un servicio básico es la prevención y control de enfermedades, así como la atención materno-infantil. De igual manera, se atiende el fin superior de la iniciativa en el artículo 29, donde se señala que la atención materno-infantil comprende la vigilancia y cuidados de la madre y el producto de la gestación, desde la concepción hasta su nacimiento. Asimismo, la atención del recién nacido con un enfoque desde su prevención, control y tratamiento oportuno de los padecimientos comunes de la etapa neonatal. De esta manera, la Ley de Salud del Estado contempla aspectos abstractos en donde se refiere a un amplio abanico de acciones para salvaguardar la vida de los neonatos, entre los cuales se encuentra la propuesta de médicos, sin limitar el campo de actuación por parte de las autoridades de salud. De tal forma que al hablar de la aplicación de específicos estándares de profilaxis constituye un tema meramente técnico en las tareas operativas de las instituciones de salud, lo cual no es de la naturaleza de una ley ordinaria, ya que la redacción planteada no es de carácter general, por lo que las particularidades corresponden a los instrumentos jurídicos distintos que regulan con detalle y de manera pormenorizada lineamientos y directrices que en forma obligatoria deben de observarse desde el despacho de ciertas actividades. Por otro lado, es claro que existen riesgos para los contagios de enfermedades de las y los recién nacidos, y las personas en edad temprana tienen al momento de encontrarse en una institución médica. Por tal motivo, el sector salud ha trabajado bajo las más estrictas medidas de este asunto en aras de evitar la puesta en riesgo del bienestar de las y los recién nacidos. Tan es así lo anterior que los centros nosocomiales del Estado están regulados y se basan en la norma oficial en NOM-026-SSA 2-1998 para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones nosocomiales, mismas que tiene por objeto establecer los criterios que deberán seguirse para la prevención, vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados en los hospitales. Por ello, que se observa que las instituciones de salud pertenecientes al Estado han trabajado fuertemente con apego a los diversos protocolos y lineamientos con la finalidad de prevenir el contagio de enfermedades en las y los menores. Al regularse lo anterior por una norma oficial mexicana, hace innecesario e inviable que se lleven a cabo estas reformas, además de que la preocupación del promoviente ha sido atendida desde el principio de la presente gestión gubernamental. En correlación con lo ya mencionado, se ha instituido la creación de comités de prevención de mortalidad materno-infantil, que su principal función es conocer, sistematizar, evaluar el problema y adoptar las medidas conducentes para reducir la mortalidad de las y los recién nacidos, por lo que añadir a sus atribuciones de vigilancia de la implementación de las más rigurosas medidas preventivas de la mortalidad infantil, atribuirles a la presencia de distintos microbios y gérmenes en las instalaciones resulta redundante e innecesario. Por los argumentos antes vertidos, invito a declarar improcedente la iniciativa puesta a nuestro criterio. Es cuanto. Adelante, diputada Yali. Sí, muchas gracias. Bueno, compañeros, buenas tardes. Veo que estamos dictaminando la misma iniciativa de la semana pasada, donde quedamos empatados en los votos.
Lamento mucho el que no podamos dar más instrumentos jurídicos para poder proteger la salud, en este caso, de los niños en la etapa neonatal. Y lo comentaba ahorita el presidente de la comisión, sí, en el artículo 29 de la Ley de Salud viene, pero en términos generales. Lamentablemente es lo que hemos estado viviendo, pues a lo largo de los años sigue habiendo decesos de niños recién nacidos por cuestiones de bacterias que agarran en los hospitales, y esa es una realidad. Si bien establecido también comentaban en parte de la norma, pues yo no veo la afectación en que podamos dejar bien determinado en la ley esa protección. Sí quería manifestarlo, digo, lamento el que no podamos nosotros estar generando más instrumentos de protección en lo que es nuestra prioridad, que es la salud de cada uno de los ciudadanos tamaulipecos, pero en este caso, pues de los niños. La verdad, ninguna ley es perfecta, pero sí es perfectible. Entonces, entre más podamos nosotros estar añadiendo en lo que quede estipulado exactamente lo que se busca proteger, creo que es de beneficio para todos. Gracias. Es cuanto. Sí, estamos totalmente de acuerdo. En ningún momento hemos comentado. Creo que no hemos, o sea, estamos totalmente de acuerdo y hemos analizado y hemos visto los cuidados que se están haciendo dentro de los hospitales, lo que nosotros decíamos y lo que la promovente pedía o solicitaba. Nosotros lo estamos diciendo que es algo que ya se está implementando, que se ha venido implementando con el paso del tiempo y de hecho, por ello nosotros vemos que la duplicidad, que si bien es cierto, la vez pasada comentabas que bueno, que si bien era una norma, que se hiciera ley, ¿sí? Pero al final no confundir que esto es un mero procedimiento técnico, ¿sí? Y que no confundir a la gente que no se están haciendo o que se quiere que se implementen y nosotros estamos en desacuerdo como grupo parlamentario. En ningún momento. Nosotros lo que estamos discutiendo no es un proceso de salud, es un proceso, ¿sí?, de técnico meramente, que si es norma, que si es ley, ¿sí? Porque siendo claros las acciones que se llevan para el abatimiento de las posibles muertes o prematuras muertes de neonatos, son múltiples las acciones que lo que el gobierno del estado, el gobierno, ¿sí?, está haciendo por nuestra gente de Tamaulipas. Entonces, aquí con lo que se está debatiendo más que nada es un proceso meramente, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, y legislativo. Legislativo en el hecho de que no es de que se hagan menos situaciones o se hagan más, simplemente en algo nuevo. Las situaciones se están haciendo. Por ejemplo, si hablamos, hay una normativa en la cual nos dice que se tiene que hacer en determinados momentos exhaustivos dentro de los hospitales, que se tienen que hacer inclusive estudios en los cuales de cultivo para ver qué tipo de microorganismos están afectando y si están dando resultados los exhaustivos que se hacen. Entonces, se está haciendo, se está trabajando sobre ello. Entonces era lo que yo quería, que se quedara nada más asentado y claro que lo que se está viendo es meramente técnico. ¿Es cuánto? Sí, claro, diputado, queda establecido. Estamos viendo el proceso legislativo, obviamente en una norma viene establecido y lo que nosotros pretendíamos era que la norma se estableciera como ley, básicamente. Gracias. Bueno. ¿No? Al no haber más participaciones, me permito consultar a los integrantes de este órgano parlamentario su parecer con relación a la propuesta efectuada por el diputado de La Voz, Juan Enrique Licea Pinero. Los que estén a favor, sirvan a indicarlo en los términos de ley. 2, 4. Los que estén en contra, a favor de manifestarlo. 3. Ha sido aprobada la propuesta hecha por nuestro conocimiento por 4 votos a favor, 3 en contra.
0 abstenciones. En tal virtud se instruye a servicios parlamentarios para que elabore el proyecto de dictamen con las consideraciones expuestas en esta reunión. Procederemos a desahogar el punto de asuntos de carácter general. ¿Alguien desea participar? Favor de indicarlo para proceder en su caso con las participaciones correspondientes. Gracias, compañeros. Quiero darle la bienvenida al doctor Roberto García, que representa a la Asociación COVID-19 Nuevo Laredo Vamos a Organizarnos, quien viene a exponernos las acciones que están realizando, pero además un tema que ya les había comentado yo en la comisión anterior, donde logramos el acuerdo para poder platicar con ellos de un tema que les preocupa mucho en lo que se está viviendo ahorita de la pandemia. Gracias, doctor Roberto, bienvenido. Gracias. Sí. Hola, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a la diputada Yalil y un gusto en conocerlos a todos ustedes. Yo soy el doctor Roberto García, soy especialista en cardiología, soy de Nuevo Laredo. Vengo hablando por mi ciudad, vengo como un ciudadano, representante y fundador de una asociación que hicimos que se llama COVID-19 Nuevo Laredo. Vamos a organizarnos. Esta asociación nació como una necesidad civil y ciudadana entre personal médico y de salud, que empezamos a hacer acciones por la ciudad en cuestión de prevención. Llevamos trabajando aproximadamente 2 meses y hoy vengo a presentar un tema que me parece muy importante. Voy a hablar en representación de mi ciudad, pero yo creo que va a representar a la ciudad a cualquier ciudad de Tamaulipas, va a representar a todo el estado, entonces espero que me escuchen y que vean la necesidad de este tema. ¿Se alcanza? Bueno, vamos a ver rápidamente, no les voy a quitar mucho tiempo. Hoy vamos a ver dónde estamos en el tema de COVID aquí en Nuevo Laredo, cuál es la realidad de la situación, cuál es la importancia de hacer un diagnóstico temprano, la importancia de hacer pruebas de COVID tempranamente, el rol y la responsabilidad que tiene actualmente el sector privado en la ciudad, y yo creo que en todo el estado, la capacitación generalizada y el estigma social de la enfermedad. ¿Dónde estamos actualmente? La semana pasada que me senté con la diputada, estaba presentando esta imagen que ven enfrente, donde nuestro alcalde daba la actualización oficial de COVID, que era 529 casos positivos, eso fue el 25 de junio, y el día de ayer teníamos 638 casos. La verdad es que estamos avanzando rápidamente, no solo en Nuevo Laredo, sino en todo el estado y en todo el país. Entonces, nosotros como profesionales de la salud estamos viendo números aquí en esta presentación, pero cada vez lo estamos viendo más y más y más frecuente en todos los hospitales. Y estamos cruzados de manos muchas veces porque no podemos hacer el diagnóstico temprano, y es de lo que vamos a hablar hoy. Si se fijan aquí, ¿dónde estamos? Nuevo Laredo tiene el día de ayer, se reportaron 638 casos. Esto nos da una letalidad del 6.9% y una mortalidad del 10.8%. En Tamaulipas tenemos una mortalidad del 11.94% y una letalidad del 6.6%. Siguiente, por favor. En Nuevo Laredo llevamos 44 defunciones oficiales. Si se fijan en esta gráfica, que es de 8 consultores, esta información se obtiene de la página oficial del estado. Junio ha sido un mes que casi triplica al mes pasado, y eso lo estamos viendo en gráficas. Nosotros lo estamos viendo en realidad día con día en hospitales, cómo se está cada vez llenando más el área de urgencias. Si vemos aquí por género, vemos que los hombres son los que han sido más frecuentemente afectados durante todo el tiempo, un número de 222 solamente en junio, pero vean la comparación con el mes pasado de mayo. Siguiente. Así ha estado todo el estado, se ha comportado igual. La gráfica que ven al final, la última, es la semana del 22 al 28 de junio. La semana pasada que me senté con la diputada le estaba presentando la gráfica anterior. Y yo le decía a la diputada, vea cómo avanzamos de la semana del 6 de junio al 14 de junio, cómo avanzamos a la semana del 15 al 21
y cómo estábamos en la semana pasada. Esto ustedes lo están viendo en gráficas, nosotros lo estamos viendo en realidad. La verdad es que la mayoría de mis compañeros estamos saturados en cuestión de llamadas, mensajes, urgencias, entre otros, y pues todo lo estamos viendo que es algo preocupante. Y lo que más es preocupante es que la edad de contagios, si se fijan ahí, es una edad productiva, ¿sí? 29 a 40 años ha sido la edad de mayor contagio en Nuevo Laredo y es similar en la mayoría del estado. Y la segunda edad productiva, de 41 a 59 años, es la más afectada en segundo lugar. Siguiente. Y vean las muertes. El total de decesos oficiales se mantiene también en una edad productiva que va alrededor de los 40 a los 50 años. Estamos perdiendo gente en la edad productiva de su vida y en la edad en la que se supone que deben ir a descansar, jubilarse y tener una vida feliz. Y bueno, lo que vengo a decir hoy tal vez va a mover algo de conciencia, eso espero. Estamos viendo solamente la punta del iceberg, estamos viendo los casos que han sido reportados, ¿sí? Tenemos muchos casos que desafortunadamente no han sido reportados porque se les ha considerado como que no cumplen la definición operacional, se les ha considerado casos atípicos, casos que son asintomáticos, y tenemos muchos casos desconocidos. Además tenemos que decir la realidad, la ciudad, al igual que otras del estado, se está viendo desbordada y las instituciones públicas ya no pueden hacer esto solas. Cuando hay un brote hospitalario, como actualmente tenemos algunos, esto se satura. Una sola institución pública no puede hacer un trabajo de diagnóstico que a veces requiere muchísimas pruebas y que requiere muchísimo trabajo. Entonces, muchas veces los reportados y los casos oficiales se quedan muy cortos a lo que es la realidad. Y bueno, lo que les decía, es preocupante la realidad. Tenemos ahorita hospitales públicos saturados en el área de urgencias, saturadas las áreas de COVID. Tenemos los hospitales privados que llegan los pacientes con COVID y actualmente los hospitales privados no están atendiendo pacientes con COVID, los reciben en urgencias, los tratan, los estabilizan y la indicación es que se vayan al sector salud para hacerse pruebas. Entonces, estamos mandando pacientes que son síntomas leves a moderados a casa a hacerse pruebas. ¿A dónde? A instituciones públicas, Secretaría de Salud e IMSS. En nuestra ciudad son los que hacen la prueba. Tenemos también los hospitales privados, las clínicas privadas, los consultorios privados y las farmacias con consultorios, que realmente de ahí no tenemos mucha información. Pero finalmente, ¿a dónde se mandan todos estos pacientes? A la Secretaría de Salud o al IMSS. Entonces, vean ese panorama. Tenemos toda la ciudad con hospitales, clínicas, farmacias y todos los pacientes que están llegando ahí se están mandando ya sea a la jurisdicción o al IMSS, dependiendo el seguro que tengan. Entonces, obviamente, estas instituciones, a pesar de hacer todo lo que les corresponde, están saturadas y se están quedando muy cortos en el diagnóstico. Ayer revisaba, según el CONAVE, la definición operacional, la última que tiene. Si ven ahí, dicen, tiene que tener al menos 2 de los siguientes signos y síntomas: tos, fiebre o cefalea. Ya si no tienes 2 de esos, ya no cumples la definición operacional y te vas a casa. Estamos muy atrasados realmente con esa definición. Está publicada aproximadamente en el mes de marzo, y dicen que se debe acompañar de algunos de los siguientes síntomas, que son ambiguos, que se pueden presentar en muchas enfermedades, pero la realidad es que nosotros hemos estado viendo que muchos de los casos confirmados con PCR de hospitales, y más que nada de compañeros médicos, porque son los que se han estado enfermando mayormente, que muchos de ellos no han tenido fiebre, no han tenido tos, los síntomas han sido muy atípicos, ha sido dolor de ojos, dolor de cabeza, mucha fatiga, que llevan muchos días sintiendo esto, hasta que finalmente les dicen, pues hazte la prueba,
no vaya a ser COVID. Y resulta que sí. Entonces, pues no cumplían la definición operacional. Y actualmente, como nos estamos quedando cortos con las pruebas, pues tenemos que trabajar con lo que tenemos y se cierra. Si no tienes la definición operacional, no te hacemos la prueba porque son muchos casos, ¿sí? Entonces, ese es el panorama en el que estamos ahorita. Siguiente. ¿Por qué hay que hacer pruebas? Muchas veces yo pienso que se cree que si hacemos pruebas, hacemos muchos diagnósticos, es malo para los números, es malo para la economía, etc. Pero es todo lo contrario. Hacer pruebas nos permite reconocer brotes tempranos en empresas, en hospitales, aquí en el mismo gobierno. Nos ayuda a disminuir la mortalidad, porque si reconocemos casos tempranos, los tratamos rápidamente, la mortalidad disminuye muchísimo, ya está eso comprobado, y nos ayuda mucho en la toma de decisiones públicas, de salud pública. Le puede decir a un estado qué es lo que tiene que hacer, hacia dónde va. Entonces, si no hacemos pruebas, estamos teniendo un hueco enorme en lo que se viene, y viene fuerte por lo que se está viendo. Siguiente. Bueno, solamente algo de evidencia de que el tratamiento temprano ha sido efectivo para disminuir la mortalidad en China. De hecho, en China lo que se vio fue que el tratamiento temprano fue la clave para que los chinos pudieran tener una mortalidad muy baja, porque inicialmente acuérdense que la mortalidad decían que era del 2%. Eso fue en febrero, y ahorita México tiene una mortalidad más o menos del 10 al 11%, Tamaulipas tiene una mortalidad del 10%. Entonces, incluso hay muchas opiniones y evidencia que tratar casos leves o moderados también puede ayudar a salvar a muchas personas antes de que se compliquen. Un ejemplo breve que no está avalado, obviamente científicamente, pero nosotros hemos estado trabajando como equipo. Tenemos 23 casos locales que nosotros les dimos seguimiento, que están confirmados con PCR. Los empezamos a tratar de forma temprana, llevamos ahorita 23, ya se han sumado más casos. Usualmente son pacientes que vemos en casa, que no están hospitalizados, que cumplen la definición de leve a moderado, y pues los empezamos a tratar aproximadamente en la primera semana de los síntomas, y de ese número no hemos tenido ahorita pacientes que requieran hospitalización. Las complicaciones que hemos identificado las hemos tratado antes de que tengan que llegar al hospital, y muchas veces hemos iniciado tratamiento antes de que esté el diagnóstico, porque el diagnóstico se está tardando mucho. Siguiente. Y no todos tienen esa oportunidad. Recientemente, por World Data, que son datos oficiales de todo el mundo, se vio algo preocupante en México. Dice que en México más de la mitad de las personas que se realizan una prueba van a ser positivas. Imagínense eso. O sea, si los que estamos aquí nos sentamos, hacemos una prueba, más de la mitad de las personas son positivas. Esta información fue junio 16 de 2020, y estamos peor que como estuvo Lombardía, Madrid o Nueva York en su pico máximo. Eso estoy hablando de todo el país, y esto es porque no se están haciendo pruebas. Entonces muchos pacientes andan por la calle enfermos. Si se les hace una prueba esporádica, más de la mitad de ellos van a salir positivos. Les voy a explicar así brevemente un ejemplo, cómo es una cadena de contagio de COVID sin pruebas. En el día 0, una persona, Lupita, se infecta. Ella se va a tardar aproximadamente 3 días en ser infecciosa, y aproximadamente va a presentar síntomas hasta el 5.º día de la enfermedad. Para el día 4, Lupita ya contagió a alguien con el que estuvo cercano, Roberto, porque ya era infecciosa. Roberto, al igual que Lupita, no va a ser infeccioso más o menos hasta 3 días después, y va a presentar síntomas hasta 5 días después aproximadamente. Roberto ya contagió a Mónica cuando Roberto se volvió contagioso. Aquí no estamos haciendo pruebas, esto está pasando actualmente. Yo creo que muchos de ustedes lo han visto ya con familiares, con amigos, conocidos. Personalmente yo también lo he visto con compañeros, y esto es lo que está pasando. Cuando hacemos pruebas, rompemos la cadena. El mismo ejemplo, Lupita se infecta,
se tarda 3 días en ser infecciosa y da síntomas hasta el día 5. Ella ya infectó a Roberto, quien al igual que Lupita, se tarda 3 días en ser infeccioso. Sin embargo, Lupita está en un país y en un lugar donde se hace la prueba, inmediatamente tenga síntomas. Se tardó aproximadamente 2 días en tener resultados y en el día 7 ya sabía ella que era positiva. Le habla a todos sus contactos y les dice que se aíslen. Se cortó la cadena de transmisión. Esa es la importancia de una prueba rápida. Siguiente. ¿Qué pruebas tenemos ahorita? Tenemos las pruebas de PCR, que son las que se están haciendo oficialmente, que son las validadas por el Estado, por el país, y tenemos los test rápidos, que actualmente no son los indicados para confirmar el diagnóstico, pero están sirviendo mucho para reconocer pacientes que ya tuvieron la enfermedad o que la tienen y que se deben confirmar con un test de PCR. Estas son las pruebas. Este es un ejemplo, es una gráfica muy sencillita, ¿sí? La gráfica azul es el tiempo que el virus está en el cuerpo. Es el tiempo que la prueba de PCR puede identificar el virus. Acuérdense, la prueba de PCR identifica al virus, nada más. Cuando el virus se va, el PCR va a estar negativo. Sin embargo, no es una prueba que sea 100% confiable. O sea, a pesar de que es la que estamos usando, tiene falsos negativos en un 2 al 29%. Quiere decir que 2 a 29% de las personas van a salir negativas teniendo la enfermedad. Esto, ahí está la bibliografía abajo de varias pruebas que se han hecho y que son oficiales. Entonces, eso da la sensibilidad. La sensibilidad quiere decir eso, cuántos pacientes son positivos teniendo la enfermedad. Por lo tanto, siempre se recomienda correlacionar con la clínica. Es muy, muy importante, ¿sí? Entonces, a pesar de que todos estamos diciendo la prueba, la oficial, recuerden que no es una prueba 100% confiable en ninguna parte del mundo. Los pros de esta prueba, si es confiable, que tenemos resultados teóricos rápidos. En 48 horas podemos tener ya la información, 72 horas máximo. Los contras, pero esos contras los estoy hablando de la zona donde yo vivo, es que hay escasez de medios para la toma y transporte. Hay mucha escasez. Actualmente están tardando los resultados, y lo digo de forma personal porque lo viví. Están tardando aproximadamente una semana, 5 a 7 días en que te digan si eres positivo o negativo. Los laboratorios a nivel, voy a hablar de Tamaulipas, yo supongo, porque no tengo la información, pero que es solo uno, el oficial, que está aquí en Victoria. Entonces está recibiendo casos de todo el estado. Y en Nuevo Laredo solamente está realizando la toma 2 centros, el IMSS y Secretaría de Salud, como lo dije, y ellos están encargando de los diagnósticos de toda la ciudad. Siguiente, por favor. Aunque lo voy a decir brevemente, pero esto es muy importante. Hay 2 criterios que se definieron a nivel federal para que un laboratorio pudiera hacer pruebas de PCR para detectar COVID. Uno, que tuvieran reconocimiento por el INDRE. Eso fue a principios de febrero. Todos los laboratorios que tuvieran reconocimiento por el INDRE podían hacer muestras de COVID. Sin embargo, en este vínculo que ven abajo, el 17 de abril, el INDRE dejó de dar reconocimiento a laboratorios clínicos privados y estableció como validación que cualquier laboratorio clínico privado que oferte pruebas de detección utilizando uno de los estuches comerciales que se incluyen en el siguiente link no requieren contar con el reconocimiento por parte del INDRE. Esto fue lo que utilizó estados como Jalisco, Nuevo León, y esto es lo que vengo a hablar, de que realmente ahí está la información. O sea, el INDRE está diciendo, por la situación como estamos, con que tengan los kits que nosotros estamos validando, cualquier laboratorio puede hacer PCR. Aquí está la información, se las voy a pasar para que lo tengan. La pueden encontrar en la página de Secretaría de Salud. Eso es para las pruebas rápidas, ¿verdad? No, No, PCR. PCR. PCR solo.
estos son los kits Detección viral. que la Secretaría de Salud está dando, los kits para PCRs, y ellos desde el 17, de abril, dijeron que cualquier laboratorio que estuviera usando estos kits y que estuviera siguiendo la normativa de la Secretaría de Salud pudiera hacer PCRs. Siguiente, ahí está el link, se los voy a pasar. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué no estamos haciendo más? Si tenemos muchos laboratorios privados. Ahora, pruebas rápidas. Siguiente. Las pruebas rápidas. Quiero hacer una pregunta. En el PCR que pudieran hacer otros laboratorios, ¿el gobierno federal está dando más PCR? ¿O no? No, mire, en la página de Secretaría de Salud están los comunicados, están listados por fechas, y hay un comunicado que está diciendo el INDRE que si algún laboratorio tiene uno de estos kits, Es que consigan las pruebas. O sea, tú consigues tus pruebas y no necesitas autorización del INDRE. Y ahora no. Si agarras, por ejemplo, vamos a poner Novartis o lo que tú quieras que se llame la prueba, ¿sí? Y las tienes, no necesitas esa. Antes te pedía forzosamente que te diera. y son estas. No te las está dando la federación. No. O sea, tú compras al laboratorio y ofértalas al pueblo. Eso. Sí, lo que está diciendo es que un laboratorio privado Sí. o un hospital privado, por Sí. ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, Ángeles. el Hospital Ángeles, Ujú. dice, pues yo quiero empezar a hacer PCR. Sí. Y si ellos compran una prueba de estas, No necesitan autorización del INDRE. ¿Vale? Pero No en necesitan. nuevo Sí, León- claro. Claro. es abrirlo al medio privado. Estaba cerrado. Sí. Pero esto ya lo hemos hecho con influenza, ya lo hemos hecho con otras enfermedades. No entiendo por qué no lo estamos haciendo con algo que es tan preocupante y que tenemos saturado al Estado, o sea, tenemos saturado las instituciones públicas. ¿Por qué lo tenemos limitado solamente a un laboratorio? ¿Por qué no podemos abrirlo a que instituciones privadas, siempre y cuando respeten la normativa, puedan hacerlas y liberar una carga muy importante que estamos teniendo? Y realmente ahora sí está haciendo diagnósticos tempranos para lo que les mencioné, evitar brotes, disminuir la mortalidad y, por supuesto, o sea, piensen en su familia. Si ustedes tienen un familiar enfermo y no tuvieran ningún conocido, ningún contacto, son personas que no conocen a ningún doctor, por ejemplo, de aquí a que tengan resultados pueden pasar 7 días, ¿sí? Y esto lo está haciendo Jalisco. Jalisco utilizó esto que publicó la Secretaría de Salud, lo está haciendo Nuevo León y lo están haciendo otros estados. Siguiente. Y está dentro de la normativa, o sea, no está incumpliendo con nada. Las pruebas rápidas, hay mucha desinformación porque cuando empezamos, siguiente, de hecho este es el comunicado de la Secretaría de Salud, vean la fecha, es de marzo. Ellos decían que realmente las pruebas rápidas se iban a basar en lo que dijera la OMS, en lo que dijera la FDA de Estados Unidos, que porque había muchísima información, había muy poco conocimiento y que hasta que no hubiera más información, ellos no la recomendaban como una prueba para diagnóstico. Sin embargo, ya ha pasado muchos meses, la FDA hizo un organismo de urgencia donde empezaron a analizar pruebas serológicas para ver su utilidad, su sensibilidad, su especificidad. Estados Unidos ya liberó aproximadamente 64 que los están utilizando ellos como ayuda. Siguiente. Y la COFEPRIS aquí en México recientemente hizo un comunicado donde ellos habían avalado con el Instituto de Nutrición allá en México, habían hecho ya estudios y en ese link que tienen ellos hicieron un diagrama de cómo autorizaron estas pruebas serológicas en México, y el 19 de junio la COFEPRIS ya aquí en México avaló estas pruebas rápidas. O sea, estas pruebas rápidas las podemos utilizar en el país porque la COFEPRIS ya las aceptó. Entonces se tiene que discutir ahora si se delibera también privado para que se puedan utilizar o si las va a utilizar el Estado, siempre y cuando hay que revisar los tecnicismos de las pruebas rápidas. Les voy a decir siguiente. Por ejemplo, esta prueba no es porque me venga representando algo, pero es la primera que aparece en la COFEPRIS. Ya la FDA acaba de publicar este mes
los estudios que hicieron con ella y, por ejemplo, esta identifica IgG. ¿Qué es la IgG? Es el anticuerpo que se eleva ya después de que tuviste la enfermedad. A partir del 7º día aproximadamente. Aproximadamente. Y puede durar meses. Entonces, esta prueba, si se fijan, para reconocer IgG, tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99.6%. Esta prueba la pueden usar empresas, por ejemplo, para decir, voy a hacerle examen a todos mis trabajadores. Y los que salen con IgG positiva y IgM, que es la que se eleva al principio, negativa, y esto está definido ya por Secretaría de Salud también como un diagnóstico. Es un paciente que ya tuvo la enfermedad, ya lo tuvo. Pero sí y también es importante, por ejemplo, comentarles, y si está con síntomas, puede ser que esté cursando por ahí del 7º, 8º día de la infección. Sí, así es. De hecho, si le haces la prueba, tiene IgG positivo, podemos presumir, yo creo que es bien importante lo que dices, doctor. ajá, Y que tienes toda la razón. Desde un inicio, la postura que fijamos como grupo parlamentario fue esa: tomar ejemplos con gente o con países que ya habían tenido la experiencia con este problema y que habían salido avantes. Uno de ellos, China, Corea del Sur, ¿sí? Japón, en los cuales decíamos nosotros, el éxito de ellos fue, primero, el aislamiento social, después pruebas, ¿sí? Y como bien decías, tomas una prueba aleatoria al que gusta, trae IgG positiva, ¿sí? ¿Qué se hace? Se le da confinamiento. Si está en el proceso del 7º al 8º día, va a reducir ese espacio de que sea un contagiador potencial y nos va a ayudar a que a su vez no incremente los casos. y se puede, y de hecho lo indicado sería hacerle PCR. Claro, pero lo que te decía, te digo, Sí. lógicamente ante esta situación nos ayuda a ir confinando y a ir nosotros limitando, Por supuesto, esas situaciones de este problema. De hecho, estas pruebas ayudan bastante también para identificar los casos que fueron asintomáticos, los casos que ya estuvieron también, Claro. y empezar a hacer números que van a definir lo que es la salud pública local. O sea, nosotros tenemos que pensar localmente. Y nos va dando la regionalización que pasó, por ejemplo, en los países que realmente empezaron Sí. con éxito y realmente con un aplanamiento de la curva que se decía. Por ejemplo, nosotros poníamos el ejemplo, México empezó después de 400 casos, ¿sí? Como país hablando. Aquí, ahorita, bueno, dale y ahorita platicamos. Bueno, además, hay otras pruebas, o sea, son tecnicismos, ¿verdad? Los voy a explicar brevemente. Hay otra prueba, por ejemplo, esta que también está liberada por la COFEPRIS, que detecta IgG e IgM. IgM se eleva aproximadamente en el 4º o 5º día de la enfermedad. Es un anticuerpo de enfermedad aguda y, como pueden ver, también su sensibilidad y especificidad es alta. La tenemos aquí en México, o sea, está avalada por la COFEPRIS, se puede comprar, se puede utilizar de medio privado en laboratorios. Simplemente que hay mucho desconocimiento, y se los digo porque yo estoy en el medio. Hospitales privados, clínicas privadas no quieren hacer, o sea, no se sabe, no hay información, yo no sé dónde se está perdiendo la comunicación, pero nadie está haciendo pruebas rápidas, nadie está haciendo PCR en ningún laboratorio, porque desconocen si hay alguna normativa que no nos permita, a menos mandar a pacientes a hospitales privados a hacerse diagnóstico. El diagnóstico de una prueba rápida es en 10 minutos, y si así brevemente como les expliqué, IgM se eleva temprano, IgG es un anticuerpo que se eleva ya tardío. Entonces, si tú tienes los dos negativos, no hay evidencia de infección. Si tú tienes uno IgM, el agudo positivo, IgG negativo, estás en un periodo agudo de la enfermedad. Si tienes los dos positivos, probablemente tienes una infección reciente, que los anticuerpos están en desarrollo. Y IgM negativo, IgM positivo es una probable infección pasada con anticuerpos. Esto viene en la página de Secretaría de Salud, de la COFEPRIS, discúlpenme, y viene que así se definió en junio, cómo iban a ser las definiciones con pruebas rápidas. Y me voy a ir a lo que está pasando ya en primer mundo.
Esta es una prueba que se llama ID Now de Abbott, está en Estados Unidos. Esta cajita que ven ahí hace pruebas de PCR, la misma que utilizamos donde te meten el hisopo a la nariz y a la garganta, lo hacen ahí, la meten en esa cajita y te la dan en 5 minutos, es PCR, no tarda 48 horas ni 72, te la dan en 5 minutos, con la misma sensibilidad y especificidad. Esto en Estados Unidos empezó hace poco, llevan alrededor de 300 pacientes, es un estudio, ese instrumento se ha utilizado ya de mucho tiempo, se utiliza para dengue, para influenza, para otras enfermedades, pero ya desarrollaron kits ahora para PCR. Entonces vienen pruebas que todavía, o sea, nosotros vamos a empezar así con los PCR en medios privados, pero vienen pruebas de muy avanzadas. ¿Vale? Lo que quiero decir es que el rol de las instituciones privadas ha sido mínimo en este tema. Su papel en esta pandemia aún no está claro. Hay una sobrecarga de las instituciones públicas que está ocasionando un rezago muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento. Esto está aumentando los brotes no reconocidos y está aumentando obviamente la mortalidad en la ciudad. Las consecuencias son catastróficas. Sí, a veces creemos que hacer pruebas es malo porque estamos dando números, pero estamos tapando el sol con un dedo porque los casos están ahí, la mortalidad las vamos a ver, y el problema es que los que están siendo más afectados es el personal de salud. Ya el Hospital General de nuestra ciudad, el IMSS, ha tenido ya varios casos, los trabajadores se tienen que incapacitar, se empieza a perder personal que creen que va a pasar, se empieza a saturar los servicios, y los hospitales privados aún no tienen definido bien cuál es su rol en esto, porque en un principio se dijo que esos iban a ser los concentramientos, ¿verdad? Y obviamente empresas están perdiendo trabajadores, están teniendo que cerrar porque tienen brotes. Hay un estigma muy grande de la enfermedad. Muchas empresas no quieren decir que tienen trabajadores enfermos porque tienen miedo a que cierren o a que la gente los vea mal, a veces por mercadotecnia o públicamente. Entonces, hacer pruebas rápidas puede empezar a evitar todo esto, porque en una empresa, en un hospital, reconoces si alguien tiene un síntoma y muestras a todos. Se está haciendo, pero se está tardando mucho tiempo. Y de hecho, ya si son casos leves, a veces no se están haciendo las muestras. Se están mandando a la cuarentena, 14 días y ya, pero no sabemos si estuvo enfermo o no estuvo enfermo. Y lo más importante es que estamos teniendo muchas muertes. Nuevo León, que es nuestro vecino, reportaba que el día de ayer tuvo aproximadamente más de 600 casos en un día. Vamos para allá, seguramente vamos para allá. Y el problema es que si no lo empezamos a reconocer ya y no empezamos a actuar ya, vamos a empezar a medir la realidad de los números en las muertes, no en los casos. Y si hacemos más diagnósticos, obviamente la letalidad va a bajar y la mortalidad va a bajar como está. Siguiente. ¿Qué podemos hacer? Ya lo decía el director de la Organización Mundial de la Salud: pruebas, pruebas, pruebas. Lo dijo hace 2 meses y podemos permitir a los laboratorios privados, a los hospitales, que realicen pruebas conforme al marco legal vigente. Y obviamente la Secretaría de Salud es la que lleva todo el control. Ya se hace con el CONAVE, ya se hace con otras enfermedades como la influenza, como el dengue. Se hace el diagnóstico en un hospital privado y se reporta a la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud lleva ese conteo. Habían dicho que si se hacían las pruebas rápidas no van a entrar al conteo oficial, pero pues también, como estamos viendo, podemos liberar los PCRs a los laboratorios hospitales que lo puedan conseguir. Hay que hacer una colaboración pública-privada, es necesario, no podemos ya, estamos desbordados, es una realidad. Tenemos que empezar a dar oportunidad que otras personas puedan ayudar, porque lo que estamos viendo tenemos que verlo como ayuda, o sea, vamos a quitarle una carga al Estado. Siguiente. Ya lo hizo Jalisco, ya lo hizo Nuevo León. ¿Para cuándo nosotros? O sea, ya hay estados que lo están haciendo, podemos pedirles información, podemos asesorarnos con ellos
podemos ver cómo lo hicieron. Lo que yo les presenté es una investigación que estuvimos haciendo por algunas semanas, hablando con compañeros de Jalisco, cómo lo habían hecho. Cuando nos damos cuenta de lo que yo les estoy presentando, digo, oye, pues no hay nada que evite, o sea, no hay nada que evite que lo hagamos, porque lo podemos buscar y al menos nos podemos asesorar en el marco legal cómo estamos y si se puede permitir o no aquí para el Estado. Pero si lo hacemos, estaríamos ayudando a muchas personas, estaríamos ayudando muchísimo a nuestras familias y a empresas, trabajadores y sobre todo a los hospitales que ya están desbordados. Es todo. Muchas gracias, doctor. Gracias. Presidente. Sí, pues sí, muchas gracias, Doc. Como te dije ahorita en la intervención que tuve, nosotros desde un inicio como Congreso, como grupo parlamentario, forjamos o pusimos nuestra postura. Y nuestra postura era esa, hicimos ver la falta de una directriz a nivel nacional, en la cual nos forjara y nos dijera, a ver, nos vamos a ir por aquí. Yo creo que, sí, veo que lo estás analizando y yo creo que vas a verlo, que no hay una directriz bien normada que nos dijera, a ver, aquí se empieza con el distanciamiento social a partir de ya, ¿sí? Todos nos vamos a normar por este reglamento y las reglas del juego son estas. No las hubo, ¿sí? Hubo un momento en que el mismo secretario de Salud nos viene y nos dice a nivel federal, no sirve el cubrebocas, y luego sí sirve. Entonces, nuestra sociedad no está para experimentos, Nuestra sociedad está para explicarle y que sepa y que entienda que tienen que tener la confianza. Y yo creo que parte del problema que se nos está viniendo hoy encima, ¿sí? Porque si lo vemos en la aplicación, porque Tamaulipas maneja la aplicación COVID y los datos que tú los manejaste los tenemos también nosotros. Son del Estado H. Sí, y los manejamos a nivel nacional y a nivel estatal en la aplicación, y la información que aparte bajamos, que baja la Secretaría de Salud diario, es esa. Entonces, y lo que tenemos que cuidar mucho es el relajamiento de la sociedad, que en gran parte quien recae mucha de la responsabilidad, no sé si estemos de acuerdo, es de la sociedad. Que entendamos que situaciones muy fáciles como la higiene, como el mismo uso del cubrebocas, ¿sí? Y pues bueno, ir viendo que, por ejemplo, acciones como estar en una oficina, más de 10 gentes, un ejemplo, es alto riesgo para poder contraerlo. Irte al cine, un ejemplo, es alto riesgo. Eventos al aire libre es menor riesgo todavía. Entonces, situaciones que nuestra gente vaya teniendo esa difusión para que pueda ir entendiendo cómo irnos manejando, acciones que se están difundiendo desde la Secretaría de Salud Tamaulipas. Si bien es cierto, como decías, nosotros seguimos pidiendo el apoyo desde un inicio y lo hemos recalcado, el apoyo que necesitamos de la Federación. El Estado ante la visión que tenía de este problema, ¿sí? creó hospitales emergentes que fueron alrededor de 40 camas, 8 hospitales, ¿sí? Que están ya funcionando, inclusive uno en Laredo. Pero también entender que insumos, por ejemplo, hacia la parte del sector salud, estamos súper desprotegidos de la Federación. No hay recursos de la Federación, estamos marginados de la Federación y todavía, como bien dices, ¿sí? Con candados, ¿sí? hacia no saber qué se va a hacer con lo de los laboratorios particulares, qué se va a hacer con las pruebas. Entonces, nosotros creo que como Salud Tamaulipas se está haciendo y se está haciendo mucho. Sí, se nos está desbordando. Creo que era algo que se iba y se tenía ya especulado, de tal forma que nos organizamos desde antes, que inclusive lo que te decía, la falta de directriz, aquí se tomó la iniciativa en Tamaulipas por iniciar el distanciamiento social mucho antes que se diera
en el resto del país. Entonces, saber que siempre hemos dicho y estamos en ese entendido de que el éxito de esto es pruebas, pruebas y pruebas, ¿sí? Sabemos y entendemos que también el éxito es la información hacia nuestra gente y la difusión, porque mucha gente lo primero que te decía era: ¿tú conoces a alguien de COVID? Sí. Yo no, ese es puro cuento. ¿Y sabes lo que te dicen? Lo que pasa es de que al gobernador le conviene, ¿para qué? Para que le baje el recurso. Si supieran que no nos bajan nada de recurso, no nos está bajando, al gobernador no le conviene en lo absoluto. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de recursos, y tal es así que se aprobó un crédito que todavía ni siquiera se ejerce, que se va a ir una honrosa cantidad para salud, para eso. Pero fíjate, no lo tienen detenido, no lo tienen, sí, observado. ¿Cómo podemos trabajar si no nos dan recursos de la federación? Y nosotros, fíjate, Tamaulipas es uno de los principales aportadores de ingresos a la federación, ¿sí?, en cuestión de recaudación. ¿Y sabes qué? Les regresan 14 centavos por cada peso. A Tabasco se les regresa por cada peso 7 pesos. ¿Con qué fregados podemos hacer frente a esta gran necesidad? Y aquí lo que se necesita, no sé si estamos de acuerdo, es recurso. Recurso para poder hacer frente a esto. Porque solamente así es como vamos a poder salir adelante. Y te felicito por lo que estás haciendo, doctor. Yo quiero decir, es frustrante como profesional de la salud tener a muchas personas que se te acercan con síntomas, que tienen síntomas claros y te preguntan: ¿dónde me puedo hacer la prueba? Pues ellos van, llaman. Yo creo que las instituciones están haciendo su mejor esfuerzo, pero ningún país de primer mundo pudo solamente trabajando en equipo, solamente trabajando solos. Necesitamos un equipo. O sea, yo lo que digo es público-privado, porque necesitamos apoyo de saber a dónde vas a mandar a alguien. Es que, por ejemplo, si yo no tengo a dónde mandar a un paciente más que a la Secretaría de Salud o al IMSS. Sí, pero las reglas, quien las pone, las del juego, al final es la COFEPRIS a nivel federal, quien te abre la puerta para decir: ábrele así. Si no te dice haz pruebas y no nos lo permite, lo sabemos, ¿sí? ¿Cómo fregados las hacemos? Es que ahora, ese es el tema, doctor. El tema de la exposición ahorita es ver qué podemos hacer nosotros como comisión y platicar con la doctora Claudia, porque ya la abrió COFEPRIS, bueno, ya lo está haciendo Jalisco, ya lo está haciendo Nuevo León. Ver nosotros qué podemos hacer para que se puedan liberar y hacer más pruebas. ¿Qué está pasando? Digo, verlo. ¿Qué está pasando? Y yo te voy a hablar de un caso cercano de la semana pasada. Trae los síntomas, 3 días para que fuera a la jurisdicción para hacerle la prueba, 3 días le dieron la cita, en 3 días, y luego le acaban de decir que hasta dentro de 7 días le dan la respuesta. No porque no estén trabajando, están saturados. Ese día tenían, dice que están haciendo alrededor de 150 pruebas diarias. Me queda claro. Y entonces, el problema es quién autoriza que se abra el abanico a los laboratorios. No, sí. El problema, te vuelvo a repetir, nada. Aquí quien está destrabando es la COFEPRIS a nivel federal. Viene destrabando, viene tumbando candaditos, ¿sí? Entonces, que si bien es cierto, bueno, tenemos que ir a como nos van dando, nosotros tenemos que ir acomodándonos. Entonces, yo estoy seguro que, y tengan la certeza que, bueno, como comisión vamos a ir a platicar con la doctora para ponernos, decirle las inquietudes y, bueno, y salvar esas dudas y empezarle a decir a la sociedad qué es lo que vamos a hacer. Hay un apartado que puse que les digo que es muy importante. Si ustedes entran a la página Secretaría de Salud de Jalisco, por ejemplo, Jalisco pone ese apartado como punto número 1, donde el INDRE tiene un comunicado que dice las 2 formas de que se pueden hacer las pruebas, y esa es la segunda. Dice: porque estamos desbordados, ya no vamos a avalar laboratorios con que un plan con estos kits se van a considerar avalados por el INDRE, porque estos kits nosotros los avalamos. Es a lo que venía a decir, que hay las herramientas y hay el mecanismo
de liberar las PCR siempre y cuando estén dentro del marco legal, y las pruebas rápidas siempre y cuando estén dentro del marco legal. No hay razón, se puede encontrar la forma, sí se puede, hay mecanismos porque otros estados lo están haciendo, y o sea, si no lo hacemos, vamos a seguir. Miren cómo va la gráfica. No, eso estamos conscientes, doctor. Eso estamos más que conscientes y sabemos dónde estamos, lo que estamos pisando y hacia dónde vamos. Si no, se sigue teniendo la concientización de la sociedad y que nosotros permitamos empezar a hacer lo que se pide. Pruebas. Sí, y pruebas. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, digo, estamos. Y felicidades, doc. Yo les agradezco mucho que lo hayan escuchado. La verdad, ellos están ayudando a mucha gente y de manera gratuita, y están dándole dotación al personal de salud. Han reunido mucho apoyo de la sociedad. Todo es de manera gratuita lo que están haciendo ellos. Ahorita la preocupación es prácticamente eso, que como ya está desbordado, tú detectas un paciente, lo mandas, pero no te lo están atendiendo porque ya no tienen margen, ya no pueden. Y si ya está autorizado por parte del INDRE y por parte de la Secretaría de Salud Federal el que se puedan liberar este tipo de pruebas, hay que platicar con la Secretaría de Salud para ver qué podemos hacer en Tamaulipas, y eso sería lo que yo les pediría en el acuerdo. Perfecto. ¿Okay? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, doctor. agotado el objeto que dio motivo a la presente reunión de trabajo, agradezco su presencia y permito dar por concluida la misma, dándose válidos los acuerdos tomados en esta reunión, siendo las 15 horas 42 minutos del 29 de junio del 2020. Gracias. Nos quedamos aquí, ¿verdad?